Bien, a continuación, la primera intervención, la primera conferencia del día es una conferencia que impartirán Carmen Moreno y Marta Colmenares, compañeras mías de Terrachidia. Terrachidia es una asociación que fundamos en el año 2012, un grupo de colegas que fuimos haciéndonos cada vez más amigos también y cuyo objetivo básicamente es mantener vivo ese conocimiento del que hablábamos. El planteamiento inicial no era hacerlo en ningún lugar concreto, sino en realidad pues hacerlo de manera global, buscar lugares donde se conserve ese conocimiento que nos interesaba a todos y tratar de ayudar a transmitirlo, a ayudar a continuarlo, a transmitirlo tanto localmente como internacionalmente. Los principales programas de Terrachidia, y es de lo que van a hablar Mamen y Marta hoy aquí, han estado situados en un oasis de Marruecos concreto, el oasis de N'Djamena, que es el oasis situado más al sur del Valle del Draa, donde hay 12 pueblos donde desde Terrachidia hemos estado trabajando estos años. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias, Alejandro. Gracias a todos. Vamos a hacer esta intervención. Yo voy a hablar del proyecto de Terrachidia en el oasis de N'Djamena. Yo daré una pequeña introducción al contexto territorial y mi compañera Carmen hablará de las intervenciones de arquitectura que llevamos haciendo estos años. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en Marruecos, en el oasis de N'Djamena, que es el último oasis del Valle del Draa y está ya muy próximo a la frontera con Argelia. Está a las puertas del desierto del Sáhara. Esta fotografía que veis aquí es una foto sacada del Google Maps, no está trucada, no está editada, y lo que podemos ver es una línea verde que es el propio Valle del Draa. El Draa es una cuenca de un río que transcurre en superficie durante 200 kilómetros y en el último punto, que es el oasis de N'Djamena, se introduce bajo el desierto del Sáhara y ya desemboca en el Océano Atlántico. Esta foto lo que marca es la línea de la vida, donde hay agua, hay vida y hay poblaciones. ¿Qué es un oasis? Nosotros tenemos la idea de que un oasis se ha generado por ciencia infusa, pero no. Un oasis es un aislamiento espacial en un entorno árido y geográficamente alejado de los núcleos de población, pero que tiene una peculiaridad que es la presencia del agua, y sin ella la vida no sería posible. Pero es un paisaje que ha antropizado el hombre. Se ha antropizado a 3 niveles. Primero hay un nivel de un estrato de los cultivos, son las huertas. Hay un segundo nivel, que son los árboles frutales. Y hay un tercer nivel, que es el que todos tenemos en la cabeza, que son las palmeras. Aquí las palmeras se importaron de Egipto y son las que dan sombra a los cultivos y además evitan que haya una evaporación del agua. Esta es la estructura espacial de un oasis. Este en concreto es el oasis de N'Djamena, donde estas manchas verdes que veis son los cultivos, son los palmerales, y en el interior hay salpicados unos núcleos habitacionales que se llaman casares. Esta es una singularidad de la que luego hablaremos, pero esta es la estructura territorial donde la población se ha asentado históricamente en esta zona. Son pueblos amurallados que se relacionan con su entorno próximo, que son el palmeral y las huertas de cultivo. Este oasis tiene 12 casares tradicionales y un núcleo nuevo de población. Este es el paisaje que encontramos arquitectónicamente. Es una arquitectura y unas técnicas constructivas que están adaptadas al territorio y que constituyen un patrimonio de gran valor. ¿Por qué? Porque esta arquitectura no se puede entender disociada de ese paisaje, de ese oasis del que hemos hablado, y ese paisaje tampoco se daría si no existiese esta población que lo está trabajando, que lo ha antropizado. Por lo tanto, hay que entender este territorio como un conjunto. Es decir, estamos hablando, este es el paisaje del Valle del Draa, estamos hablando de una cultura propia de adaptación al medio, pero en un entorno de gran fragilidad. No olvidéis que estamos en las puertas del desierto del Sáhara. Todo esto constituye un patrimonio cultural que ahora mismo está en riesgo por distintos motivos. Esta es la estructura del oasis, esta ya es la estructura edificatoria. Antes he enseñado el plano con la estructura territorial. Estos son los pueblos y lo que ha ocurrido hace 40 años es que se ha introducido un nuevo pueblo que se llama N'Djamena Nuevo. Este ya no responde a la estructura territorial ni de asentamiento tradicionales de la zona, sino que es un espacio planificado y urbanizado para introducir nuevas actividades.
Y esto ha generado, como ahora veréis, grandes desequilibrios. Este es el plano de Jamín Nuevo, donde se han introducido actividades principalmente turísticas, pero no turistas, un turismo vinculado al territorio local, sino un turismo vinculado sobre todo al desierto, donde cogen los 4x4, la gente se aloja aquí en grandes hoteles que se han construido y se van al desierto. Entonces, esos nuevos usos necesitan de nuevos espacios que se han planificado. Además, la administración local ha introducido todos los servicios de la zona en este nuevo pueblo. ¿Qué ocurre? Que se empieza a construir una nueva tipología de arquitectura. La gente abandona las técnicas constructivas tradicionales, se ha introducido frente a la construcción en tierra que habéis visto y que luego Carmen desarrollará más como técnica constructiva, se ha introducido un nuevo modelo no solo urbano, sino también constructivo, que es el del bloque de hormigón. Por lo tanto, todo ese paisaje urbano empieza a cambiar. Empieza a cambiar y además lo que está ocurriendo son cosas como estas, ¿no? Ya no estamos ante un paisaje propio del lugar, sino nos encontramos con un paisaje que realmente, pues esto puede ser Marruecos, puede ser Perú, puede ser Bolivia o puede ser la periferia de cualquier ciudad, ¿no? Pero ya no tiene un carácter identitario de la zona, ya no es un asentamiento vinculado al territorio del que partíamos. ¿Qué ocurre? Que los casares, estos pueblos construidos en tierra, vinculados a ese territorio, aun siendo el modelo propio de la zona, empiezan a no ser ya una alternativa para la población. Primero, porque todos los recursos y todos los servicios administrativos están en el Pueblo Nuevo, en el Jamín Nuevo, por lo tanto la gente dentro de los casares ya no tiene trabajo. Segundo, la gente se muda porque hay más infraestructuras en estos nuevos asentamientos. Y entonces, ¿qué ocurre? Se abandonan las huertas, todos esos espacios de paisaje y circundantes a los casares se abandonan, pierden su valor y todo el entorno se desertifica. Por lo tanto, si una cosa fracasa, fracasan todas a la vez. ¿Qué ocurre? Que, claro, el abandono de esta forma de relación con el medio físico pues hace que haya una pérdida de patrimonio cultural, pero no solamente del material, no solamente de la arquitectura, sino también el inmaterial, esas formas de construcción, esa relación con el entorno y ese paisaje, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos, nosotros cuando llegamos allí nos preguntamos, bueno, ¿puede ser la recuperación del patrimonio cultural entendido como un conjunto, una herramienta que ayude al desarrollo y a mantener la población de estos sitios? Nosotros creemos que sí y llevamos desarrollando un trabajo desde hace 10 años en esta zona. Y bueno, sobre las intervenciones que hemos realizado, Carmen os va a hablar más en profundidad. Esto era un poco el contexto en el que nosotros nos movemos y por qué hemos intervenido ahí. También decir que nosotros intervenimos ahí porque hay población que quiere seguir habitando en esos núcleos tradicionales y que considera que eso es su hábitat y su forma de vida y que no los quiere abandonar. Entonces, digamos que con esa población resistente es con la que nosotros siempre trabajamos. Gracias, Marta. ¿Funciona? Sí. Bueno, esta es otra de las imágenes del paisaje más característico del oasis. Como veis, las construcciones salpicadas por el palmeral que lo cobija y lo protege. Y hacia la zona sur, la estampa, una de las estampas más bellas y a la vez más dramáticas, pues sería esta, ¿no? De las dunas que van avanzando hacia el norte y van engullendo parte de lo que antes eran huertas, como vemos aquí, o los propios casares. Una foto aérea de Ouled Youssef y Mhamid Viejo, que son dos de los poblados donde más hemos trabajado, nos hace ver esta imagen de edificaciones abigarradas, ¿no? Estos núcleos, esos asentamientos tan compactos, con las viviendas que prácticamente se solapan unas con otras. Y sobre todo vamos a hablar en esta presentación del elemento que vemos arriba, en un círculo rojo, no sé si lo veis, está así un poco pequeñito, que es el morabito de Sidi Abdullah Khalifa, que es el último proyecto de restauración que hemos hecho ahí en el oasis. La estructura urbana de estos asentamientos podríamos... Esto. ¿Cómo va? Bueno, da igual, sí. ¿Con cuál? ¿Este? Ah, vale, fenomenal, gracias. Esta sería la estructura urbana de los casares. Veis que toda la parte con trama oscura sería la parte construida, las viviendas,
Y las vías, las calles, son simplemente estas callejuelas, en muchos casos adarves, ¿no? Fondos de saco, estrechos, con una proporción parecida a la que vemos aquí en la imagen. Estos espacios urbanos es realmente donde desarrollan la vida las mujeres y los niños, sobre todo porque son lugares protegidos y muy frescos, ¿no? Protegidos del calor, de las altas temperaturas, de las tormentas de arena y, bueno, iluminados con estos pozos de luz, estos huecos que se hacen entre una vivienda y otra, ¿no? Estos huecos que miran al cielo y que van iluminando el espacio. A partir de estas, veis aquí, a ver si encuentro eso sería la planta tipo de una vivienda y cómo se accede siempre en recodo desde el callejón, ¿no? Ese es el único espacio así más amplio que podríamos decir que casi parece una plaza, aunque tampoco para ellos es una plaza exactamente, pero bueno, nos da la idea de cómo se mezclan, ¿no? Las actividades a lo largo del día de todos los habitantes del lugar. Y la vida en la calle, cuando se va el sol, pues es verdad que es muy intensa. Os he puesto unas imágenes de las viviendas tipo, hemos analizado varias viviendas allí, tanto en planta, en sección, entendiendo esta estructura que se repite continuamente, que es este núcleo que supone el patio, un patio pequeñito al que se vuelca el resto de la casa, ¿no? El patio, que lo hemos marcado con unas crucecitas rojas, bueno, mirando al cielo, ¿no? Este ojo que mira hacia el cielo y que da vida a la casa, y todas las estancias que se ordenan alrededor. Este patio estrecho y alto hace que el aire fresco que se acumula en los adarves, en los callejones, pueda entrar, refrescar la casa y luego escapar una vez que se ha calentado y escapar por el patio. Esta misma estructura, y ahora lo vamos a ver, se repite en uno de los edificios más singulares que hay en el oasis, que es el Morabito de Sidi Abdullah Jalifa. Veis que es casi mágico, ¿no? Ver su apariencia, su aspecto, sus cúpulas. La verdad que descubrirlo en mitad del Palmeral es algo que siempre sorprende y es uno de los edificios más, pues más queridos por la población local. Sobre todo porque dentro está enterrado un marabú, el marabú Sidi Abdullah Jalifa, que fue un hombre muy respetado en el oasis y en concreto en Umret Youssef, en uno de los poblados, y bueno, al que asocian a una cierta facilidad, digamos, en contactar con Alá, ¿no? Y también dicen que en este morabito pues se te alivian los dolores de cabeza cuando vas allí. Muchas veces ves a mujeres que se cobijan ahí a la sombra, porque es un lugar muy protegido, ¿no? Casi está en penumbra, tiene muy pocos huecos, ahora veremos su estructura, pero esta sensación, este ambiente que veis en esta imagen es muy representativo de lo que ocurre dentro, ¿no? Es cierto que con el calor que hace fuera y la intensidad del sol, recluirte por unos minutos aquí dentro es verdad que te serena. Ahora vamos a ver cómo se organiza el morabito. La restauración la hemos realizado a lo largo del siglo XIX, del 2019, en colaboración con la Universidad de Liverpool y en concreto con Arkiam, con un grupo de investigación liderado por Yamila Cuatrone. Hicimos 2 campañas con participantes y con trabajadores locales. Como decía Marta, para nosotros es muy importante lo local, pero lo local en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? De lo que significa local. Local por el interés que tiene el territorio, y la vinculación con los asentamientos, con la arquitectura, con los materiales y las técnicas constructivas. Y todo esto es la cultura del lugar, ¿no? También las manifestaciones artísticas, la música, la gastronomía. Y trabajamos dentro de nuestra modestia y dentro de lo que podemos, pues intentando apoyar todas estas actividades, ¿no? A las mujeres artesanas. Nos parece interesantísimo que la mano de obra que utilicemos sea local y, por supuesto, que se transmita desde los maestros mayores, que ya conocen las técnicas, también a los jóvenes que están allí, para que no se pierdan. Y en esta apuesta por mantener y por perpetuar estos saberes, también incorporamos participantes extranjeros a las obras en las que podemos llevar participantes. Y en este caso hicimos 2 campañas, una fue en febrero y otra en octubre, y participaron pues alrededor de 35 personas venidas de otros países, además de como serían unos 10 o 12 maestros locales. Volvéis a ver la estructura de Umret Youssef, el poblado, y el marabut, que está un poco alejado, unos 200 metros del poblado. Ese sería el marabut, como veis es muy pequeñito, apenas tiene 40 metros cuadrados y tiene un acceso
ahora os lo pongo en grande porque está muy pequeñito, un acceso porticado, muy bajito, con muy poca altura, y al lado un cementerio donde estaban enterrados los familiares del marabú. Bueno, aquí veis la estructura. Como os decía, apoyando casi esta intención por sentirnos casi pequeños al entrar en el marabú, pues al pasar por este pasadizo tienes que agacharte un poco, la puerta también es de muy pequeña altura y ya entras al espacio que configura el marabú. Y estas líneas que veis aquí en medio sería la tumba y el cementerio de los familiares. El estado en el que nos lo encontramos, bueno, pues estaba bastante deteriorado, sobre todo las cúpulas. Las cúpulas son parabólicas y tenían un revestimiento exterior. Por el interior estaban muy bien, pero por el exterior le habían dado un mortero bastardo con cemento, con bastante cemento, lo que había hecho que estallara el revestimiento, ¿no? Estaba todo cuarteado, como podéis ver. También se había deteriorado otros paños de la cubierta. ¿Veis el marabú? Os vuelvo a la imagen de atrás. Tiene una cúpula principal aquí en el centro, como veis ahí, y luego otras 4 cúpulas en las 4 esquinas, ¿vale? Y los otros 4 tramos que quedan entre cúpulas son los que se cubrían con un forjado horizontal tradicional, con ramas de tamarisco y torta de barro. Pues en esos forjados de tamarisco encontramos bastantes problemas. Tuvimos que restaurar completamente casi 2 de ellos, pero en el resto estaban bien, y también las cúpulas, bueno, pues desde el interior ya os digo que estaba bastante bien, y donde había que actuar sobre todo eran los revestimientos exteriores y también en el resto del morabito. Aquí se ve una imagen, ¿veis? Bueno, los agujeros de la cubierta. Esto había provocado que hubiese muchísimas manchas, que filtrase muchísima agua y que se estuviese deteriorando también parte de los paramentos, no solo de los acabados, sino del material del interior, ¿no? Veis las ventanas pequeñísimas, ¿no? Apenas pequeños huecos en saetera, ¿no? Muy estrechitos, que filtran muchísimo la luz. Y luego algunos huecos pequeños también en las cúpulas, como veis aquí. Pero la sensación siempre es de penumbra. El interior tenía una especie de encalado, como una jabelga, una aguada de cal, que estaba bastante sucia también ya, porque suelen pegar velas. Veis aquí esas manchas negras, son de velas que pegan en las paredes. Pero bueno, nos parecía algo interesante también para mantener, aunque le dimos otra aguada nosotros encima para higienizar y sanear, pero que mantenía pues estas manchas que son resultado de la vida que tiene el lugar, ¿no? Y del uso que se le da. Además de intervenir en el propio morabito, también intervinimos en el cerramiento perimetral, ¿no? de la propia parcela. Se había caído parte del muro que separaba con el cementerio y también con otras huertas que había cerca. Entonces también estuvimos rehaciendo con tapial, y aquí veis al maestro local, que está aquí de espalda, y a una de las participantes aprendiendo la técnica. Lo que hacemos es organizar a los grupos de participantes en diferentes equipos. Cada uno de ellos va trabajando una técnica. Unos hacen tapial, otros hacen adobes o forjados, revestimientos de barro o tadelac. Y vamos rotando día tras día para que todos puedan practicar las diferentes técnicas y se vaya avanzando en el proyecto. Pues aquí veis también cómo seguimos trabajando con el tapial hasta rehacer todo ese muro que cerraba la parcela. Adobes, hacemos adobes de diferente tamaño, pues dependiendo de las necesidades. Aquí los empleamos mucho para los remates del peto de la cubierta, por ejemplo. Otras veces, si no da tiempo a que se nos sequen, para utilizarlos, porque depende de la temperatura, se secan antes o tardan más, los intercambiamos con otros vecinos, ¿no? Les damos nuestros adobes y ellos nos dan los suyos. La obra la cometimos, lo primero que empezamos a hacer fue demoler todo el forjado de este pasadizo que os decía antes, ¿no? De poca altura y que nos permitía llegar al morabito. Fue una intervención posterior al edificio del morabito y acometía justo contra un pequeño alfiz y una decoración que tiene la puerta en la parte alta. La decisión que tomamos fue rehacer ese forjado, pero no llegar con el forjado completamente hasta el edificio, ¿no? Nos retranqueamos un poco, permitiendo crear algo así como una especie de lucernario, podríamos decir un hueco, que dejaba entrar la luz y que nos permitía además contemplar toda la decoración, ¿no? En su esplendor, que la verdad que tiene mucho interés. Y rehicimos el forjado pues, con cañizo con caña. En lugar de hacerlo con hoja de palmera, nos fue más sencillo en esta ocasión utilizar el cañizo, que lo podíamos comprar como alfombras, ¿no? Comprar las alfombras de cañizo enrolladas
y las vas disponiendo encima de las viguetas. Y aquí estamos ya poniendo la torta de barro. Ellas dos son parte del equipo de Liverpool que estaban documentando y son trabajos que se van haciendo paralelamente. Obviamente teníamos ya documentado y hechos muchos levantamientos del Morabito antes de empezar la intervención, pero a lo largo del taller de febrero también ellas siguieron con una documentación mucho más exhaustiva y más precisa. Y ahí está Abdelkader, el maestro del Tadelac y de la cal, que está dando ese revestimiento que era imprescindible para que las cúpulas siguiesen en perfecto estado, ¿no? Porque, como veis, pues filtraban y estaban bastante deterioradas. Mirad cómo está también deteriorada toda la parte alta, ¿no? Todo el peto, todo el remate de la fachada con la cubierta, que eso también tuvimos que rehacerlo. Bueno, aquí imágenes de los participantes trabajando en las cúpulas, una de las cúpulas ya terminada. Esta es la cúpula del espacio central, la cúpula interior. Como veis, las otras son con forma de paraboloide, simplemente están construidas con acercamiento de hiladas, no están construidas como una cúpula que trabaje como tal. Y esta es la única diferente, porque tiene un ochavo, veis ahí, ¿no? Estas, para pasar de la planta cuadrada a la cúpula, pues aquí debajo hay unas ramas de madera que crean estas falsas trompas y de ahí ya surge la cúpula, que no es parabólica en este caso, sino que mantiene como estos gallones interiores, ¿no? Esta forma. Y, como veis también, la decoración es muy simple, ¿no? Muy sencilla. Tiene apenas unos alfices que rematan estos arcos parabólicos con unas pequeñas decoraciones de cuadradillos que veis aquí, escalonada. Absolutamente sencilla, pero muy bella. Imágenes de las cúpulas ya terminadas. Y parte del equipo trabajando. Como veis, hemos rehecho el peto también de esta entrada hacia el Morabito y hay diferentes participantes pues, trabajando en los revocos con los maestros que les van dando las indicaciones. Os pongo otras imágenes de las diferentes fases. Siempre se pasaba a la población le llamaba mucho la atención que hubiese actividad, pues como cualquier pueblo, ¿no? Si hay algún núcleo o algún punto donde hay actividad, pues va todo el mundo allí a ver qué se cuece, ¿no? A ver qué ocurre allí. Y bueno, pues era muy divertido ver cómo venía la gente y nos preguntaba y nos comentaba qué le parecía. Aquí tenemos pues, toda la cantidad de adobes que hemos fabricado, ¿no? Para seguir trabajando, como veis. Y, por supuesto, se mantuvieron todos los huecos con su tamaño y su forma originales. Había 2 puntos con gárgolas de tamarisco, que las mantuvimos, por supuesto, y lo que hicimos fue tratar con mortero con cal la bajante. Y ya voy terminando. El interior le dimos una aguada de cal con Tadelac en la parte inferior y ese sería el resultado de cómo dejamos la puerta, el Morabito. Simplemente os quería, si os apetece, echar un vistazo al vídeo, porque con la Universidad de Liverpool, como os dije, grabaron un documental, que la verdad que está muy bien, no está mal que yo lo diga, pero es muy interesante. Si queréis echarle un vistazo, se llama Hamid Oasis Morocco. Y luego simplemente la labor de difusión y divulgación que hacemos desde Terrachidia, siempre documentando, y donde el Morabito, como os dije, pues ha estado en nuestro trabajo desde el principio. Pues muchas gracias.